Recientemente, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el anuncio de que se encuentra en exposición pública el nuevo proyecto de ampliación del complejo turístico Collados de la Sagra. El objetivo de dicho proceso administrativo es la obtención de la autorización ambiental unificada, requisito ineludible para realizar las obras de ampliación. Este nuevo intento de convertir los Collados de la Sagra en una urbanización no es nuevo. Desde 2007 se han sucedido varios proyectos urbanísticos que se han encontrado en última instancia con la negativa de las autoridades competentes. Para entender en qué consiste este proyecto de ampliación, en este vídeo explicativo vamos a tratar de contestar las siguientes preguntas. La Sierra de la Sagra es una zona de especial protección. ¿Qué significa esa figura de protección? ¿Qué pasó en 2007? ¿En qué consiste el proyecto de ampliación del año 2021? ¿Por qué incumple la legislación vigente? ¿Por qué es una amenaza este proyecto para la flora y la fauna de la Sierra de la Sagra? Nuestra intención es aportar datos objetivos, que muestren por qué este proyecto de urbanización de los Collados supondría un grave daño para el medio ambiente de la Sierra de la Sagra. Sí. La Sierra de la Sagra y sus sierras vecinas son un espacio natural protegido. Esto quiere decir que la ley otorga a estos parajes una figura de protección que impide que se lleven a cabo actividades humanas que son dañinas para los ecosistemas presentes. Más concretamente, crear nuevos asentamientos urbanísticos como los que pretenden realizar en los Collados de la Sagra son un claro ejemplo de actividad humana que resulta muy agresiva para el medio ambiente de nuestras sierras. La Sagra es una montaña con una altitud de 2.381 metros, situada al norte de la provincia de Granada, entre los términos municipales de Huéscar y Puebla de Don Fadrique. Se trata de la cumbre más elevada de Andalucía fuera de Sierra Nevada. Además, la Sagra forma parte de las sierras del Nordeste, las cuales están catalogadas dentro de la Red Natura 2000 como una zona de especial conservación. Dicha figura de protección es otorgada por la Unión Europea a lugares de alto valor ecológico que contribuyen a la conservación de hábitats y especies de gran interés, con el fin de garantizar su supervivencia a largo plazo. Recientemente, en el año 2017, el Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley donde se propone la ampliación del Parque Natural de Castril hacia las sierras del Nordeste, donde se ubica la Sagra. El espacio que se pretende anexionar ocupa una superficie total de más de 60.000 hectáreas, abarcando enormes extensiones forestales muy ricas en endemismos, fauna, ecosistemas fluviales y parajes de montaña. Además, este nuevo parque natural será la continuación del Parque de Cazorla, Segura y Las Villas en Jaén, enlazando a su vez con los vecinos parques naturales de la Sierra de las Cabras y Calares del Río Mundo en Albacete. En conjunto, constituyen la mayor superficie protegida de España, y una de las mayores de Europa. Una vez que hemos descrito las figuras de protección ambiental que tienen las sierras del Nordeste, vamos a repasar la historia de despropósitos de los Collados contra la Sagra. El complejo turístico de Collados de la Sagra se ubica en la cara norte de la Sierra de la Sagra, en uno de los lugares con mayor valor ecológico de las sierras del Nordeste. Concretamente, en 5 kilómetros a la redonda de este complejo turístico se pueden encontrar multitud de endemismos de fauna y flora únicos en Europa, que justifican por sí mismos la declaración de la zona como de especial conservación e incluso como parque natural en un futuro. Además, hay que añadir el importante valor paisajístico que tiene la zona, siendo uno de los más bellos de la provincia de Granada. Año 2007, todo el mundo quería dar un pelotazo y hacerse rico gracias a la burbuja inmobiliaria del momento. Los propietarios del complejo turístico en aquel momento lo tenían claro. Querían ser millonarios aunque fuese a costa de los valores medioambientales de la Sagra. Al calor de la burbuja inmobiliaria de aquellos años, los propietarios del complejo turístico Collados de la Sagra propusieron la ampliación de sus instalaciones con las siguientes construcciones. 48 casas, algunas de hasta 130 metros cuadrados. 14 bungalows. Pista polideportiva, pistas de pádel. Centro social. Cuadra para caballos. Zona de aparcamientos. Centro de hidroterapia y spa. Parque cinegético. En total 10 hectáreas de construcciones, según afirmaban en el informe de servicios técnicos. Hasta 2006, con la llegada de la figura de protección del LIC, lugar de interés comunitario,
la Sierra de la Sagra y sus inmediaciones se habían visto injustamente excluidas de cualquier tipo de figura de protección medioambiental. Sobre dicho vacío legal de protección ambiental, se planteó la construcción de esta urbanización en los Collados de la Sagra, con el beneplácito de las autoridades locales de Puebla de Don Fadrique. En esta ocasión, los promotores aseguraban en el informe ambiental que se trataba de una ampliación del centro turístico Collados de la Sagra, pero por otro lado, se dedicaron a publicitar la construcción por internet y usando trípticos impresos con afirmaciones como, disfrute de lo exclusivo en un entorno privilegiado y además cuando no esté, gane dinero. Además, presentaban una memoria de calidades del proyecto, en la que expresaban con todo detalle los elementos de la construcción, las superficies construidas, así como planos de distribución. Con esto, pudimos concluir que la finalidad de los promotores no era la ampliación de las instalaciones hoteleras existentes, sino la construcción de una urbanización, donde toda la publicidad realizada estaba claramente orientada a compradores. Durante 2007, hubo una gran contestación social en contra de la ejecución del proyecto, incluso se llegó a celebrar una manifestación reclamando a las autoridades competentes que desautorizaran este proyecto, cumpliendo la ley que exige la conservación de estos espacios naturales y la prohibición de urbanizarlos. Finalmente, en noviembre de 2007 la Consejería de Medio Ambiente no autorizó el proyecto de ampliación de los Collados de la Sagra, frenando las ambiciones de los promotores de convertir la Sagra en un parque de atracciones, en el que no importa para nada la conservación, donde lo prioritario era atraer el mayor número posible de turistas, a los que se les ofrece la opción de poder comprarse una vivienda. En aquella ocasión, la Junta de Andalucía no autorizó el proyecto por el notable impacto negativo que conllevaba sobre la fauna y la flora amenazadas de la zona, así como sus hábitats. Este tipo de ampliaciones, que se empeñan en llevar a cabo, no solo afectan a la zona concreta de actuación, sino a todo el entorno de la vertiente norte de la Sagra, incluyendo al río Bravatas, constituyendo una clara invasión de hábitats y deteriorando los valores naturales de la Sagra. Y llegamos al año 2021. Los propietarios del complejo turístico de los Collados de la Sagra son otros, pero con las mismas ambiciones. La historia se repite pero con nuevos actores y otros no tan nuevos que con el tiempo se han convertido en una maldición para la Sierra de la Sagra. Actualmente, el complejo turístico Collados de la Sagra pertenece al grupo Orenes de origen murciano, el cual es uno de los mayores grupos de España dedicados a los juegos de azar y a las apuestas online. Gracias al repunte de los juegos de azar en la sociedad, generando en muchas personas problemas de adicción y ludopatía, grupos como Orenes han conseguido grandes beneficios económicos en los últimos años que les abren la posibilidad de invertir en el complejo urbanístico de los Collados de la Sagra. La ruina de unos es el beneficio y disfrute de otros, así de sencillo. En esta ocasión, Orenes, que es el nuevo promotor, planea la demolición completa del complejo actual y la nueva construcción de los siguientes elementos. Edificio de servicios comunes que incluye recepción, restaurante, gimnasio, spa, saunas, baño turco, jacuzzi, piscinas interiores y exteriores. 38 geocabañas o casas aisladas con piscina integrada. La casa más pequeña cuenta con 40 metros cuadrados de planta y la más grande con más de 200 metros cuadrados. Planetario y nuevo telescopio. Centro de visitantes. Otras infraestructuras, aparcamientos, caminos, conducciones de agua, saneamiento, electricidad, combustible, comunicaciones. En definitiva, 16 hectáreas de construcciones. El complejo actual no llega a 3 hectáreas. En esta imagen se puede ver la zona de actuación. En estas imágenes se pueden ver algunas de las edificaciones que tienen previstas. Todas ellas orientadas a un turismo de lujo tal y como el promotor afirma en la memoria del proyecto. Estos promotores conciben el entorno de la Sagra como un parque de atracciones en el que no importa para nada la conservación, lo prioritario es atraer el mayor número posible de turistas de alto poder adquisitivo, ofreciéndoles una serie de servicios totalmente incompatibles con el equilibrio ecológico de la zona. Estas dos imágenes son muy ilustrativas de hasta dónde llegan las ambiciones de estos promotores que tienen el dinero por castigo. Como pueden ver, algunas de sus famosas geocabañas, por llamarlas de alguna manera, estarán colgadas de las rocas, pero eso sí, con sus piscinas individuales y totalmente climatizadas.
En los días de más frío, cuando nieven las cumbres de la Sagra y la temperatura baje a los -10 grados, estos nuevos ricos se podrán dar un baño bien caliente a 30 grados sin salir de su geocabaña. ¿Alguien todavía cree que esto es sostenible? No lo soporta la Sagra, pero tampoco el planeta. ¿Se imaginan el impacto brutal que sobre el terreno tendrán este tipo de construcciones? En resumidas cuentas, todo un despropósito que profundiza en un modelo depredador de la naturaleza, caduco y fuera de toda lógica de futuro. ¿Por qué el proyecto de ampliación de Collados de la Sagra es una grave amenaza para la riqueza medioambiental de la Sierra de la Sagra? Esta pregunta la vamos a tratar de contestar a continuación, poniendo el foco en diversos aspectos clave como la legislación vigente y la flora y fauna de la Sierra de la Sagra. Vayamos por partes. En primer lugar, ¿qué dice la legislación vigente? Según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, para construirse en suelo no urbanizable de especial protección debe tratarse de una obra de interés público y utilidad social, que debe justificarse y fundamentarse. En el caso que nos ocupa, el lugar es considerado albergue de un tipo de hábitat natural prioritario donde existen especies amenazadas, por lo que para que sea una obra de interés público únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, otras razones imperiosas de interés público de primer orden. En este último caso, a través del cauce correspondiente, habrá que consultar previamente a la Comisión Europea. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, no creemos que un negocio privado, que va a suponer una merma en los valores ambientales de la zona, se pueda considerar como de interés público o de utilidad social. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha sentado jurisprudencia en la sentencia 134/2019, en la que anula la posibilidad de transformar urbanísticamente los terrenos incluidos en la Red Natura 2000. El Tribunal Constitucional ha dado carta de naturaleza a una línea jurisprudencial que obliga a la protección de la Red Natura 2000 desde la perspectiva del planeamiento urbanístico, mediante su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección. Los procedimientos de evaluación ambiental no pueden vulnerar esta obligación de protección. Por lo tanto, los instrumentos de evaluación ambiental, como una AO por ejemplo, no pueden avalar planes y proyectos incompatibles con el carácter de no urbanizables de especial protección de los terrenos incluidos en la Red Natura 2000. Aclarar también que según el Tribunal Constitucional, para poder realizar cualquier actuación de transformación urbanística en suelo incluidos dentro de la Red Natura 2000, se requerirá en primer lugar, que los terrenos fuesen excluidos del espacio concreto incluido en la zona de especial protección, a través del correspondiente procedimiento, concluido por decisión del Consejo de Gobierno Autonómico y que fuese confirmado por la Comisión Europea. Tal decisión autonómica de exclusión de los terrenos, conforme a la normativa básica estatal, solo sería posible si se acredita que los terrenos han perdido sus características naturales como consecuencia de la evolución natural del espacio y ello es aseverado por el correspondiente informe científico. Si la pérdida de los valores se ha producido por causas no naturales, o se producirá por esa en el futuro por la concreta actuación de transformación urbanística, causas no naturales, resulta improcedente la exclusión de los terrenos del ámbito de la Red Natura 2000. En segundo lugar, después de presentar lo que manifiesta la legislación sobre este tipo de proyectos urbanísticos, nos vamos a hacer una pregunta fundamental. ¿Qué pasará con la zona de especial conservación Sierras del Nordeste? Como hemos manifestado anteriormente, este proyecto se ubica en suelo no urbanizable protegido, que se corresponde con la zona de especial conservación Sierras del Nordeste. Cabe destacar, que el lugar donde se pretende llevar a cabo el proyecto es el enclave con mayor concentración de especies de flora y fauna amenazadas de la zona de la Sagra. Una de las motivaciones por las que esta zona ha sido declarada como de especial conservación, es porque en ella se encuentran hábitats de interés comunitario. El inventario de hábitats se puede consultar en el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Sierras del Nordeste. De llevar a cabo la actuación se verían afectados hábitats de interés comunitario tales como matorrales almohadillados de media montaña, meso-supramediterráneos, endémicos, espinares y orlas húmedas, retamares termófilos mediterráneos y similares, dehesas perennifolias de Quercus, manantiales petrificantes, bosques galería en el río Bravatas donde pretenden hacer la captación de agua, bosques de Quercus ailex y Quercus rotundifolia,
Estos hábitats quedarían dañados en buena medida, desvirtuando los motivos por los que se ha declarado la zona como de especial conservación. Más claramente, como se puede ver en la imagen, la construcción de las geocabañas y los caminos entre ellas supondrán un desmonte significativo el cual afectaría gravemente a las especies que conforman los hábitats mencionados, ya que habría que talar pinos salgareños, encinas, enebros, etc., para realizar los correspondientes movimientos de tierras. El propio Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Sierras del Nordeste recoge que la zona donde se ubica el complejo turístico cuenta con la presencia de un elevado número de especies de fauna relevante, pertenecientes a los diversos grupos taxonómicos, aves, mamíferos, peces, anfibios, reptiles e invertebrados. Es importante destacar que la captación de agua prevista afectaría irreversiblemente a los bosques galería del río Bravatas en todo su recorrido, que en sus inicios es conocido como Barranco Maguillo. Sobre el tema del uso del agua del río Bravatas hablaremos más en detalle más adelante. Después de ver el grave daño que se producirá en la zona de especial conservación, desvirtuando totalmente sus hábitats protegidos, la siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿qué daño se producirá en la fauna de la Sierra de la Sagra? Las sierras del Nordeste cuentan con la presencia de un elevado número de especies de fauna relevante pertenecientes a los diversos grupos taxonómicos, aves, mamíferos, peces, anfibios, reptiles e invertebrados. No obstante, la presencia de aves necrófagas, quirópteros, anfibios, reptiles y lepidópteros gravemente amenazados, así como de una importante fauna asociada a sus cursos fluviales, determinan la principal riqueza faunística del espacio. De las 43 especies que constituyen el inventario de especies relevantes de fauna de esta sierra, 18 están amenazadas según el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. En concreto, según el mismo, 5 especies están en peligro de extinción y 13 están catalogadas como vulnerables. Cualquier actuación urbanística en la cara norte de la Sagra supondrá una alteración grave del hábitat de muchas especies amenazadas de flora y fauna. La mitad noroccidental del espacio, donde se pretende construir el complejo turístico, pertenece al área de importancia para las aves, IVA, Sierras de Cazorla y Segura, de interés especial para las rapaces, BirdLife International, y al paraje de interés para anfibios y reptiles Sierras Béticas Externas. Además, la casi totalidad de estas sierras se incluyen dentro de la zona importante para la conservación de invertebrados, Sierras de Cazorla, Segura, Las Villas y Sierras Norte de la provincia de Granada. En relación a los invertebrados de interés presentes en estas sierras, cabe destacar que la Sagra se considera una área potencial de conservación del cangrejo de río autóctono, Austropotamobius pallipes. El complejo hotelero que se pretende construir usará las aguas del río Bravatas, lo que supone una grave amenaza para este cangrejo, como detallaremos posteriormente. Además, contamos con la presencia de numerosos lepidópteros de interés, entre los más relevantes Euphydria saurinia, doncella de ondas rojas, Graelsia isabelae, mariposa isabelina, Agrodiaetus violetae subbaeticus, subespecie presente en la Sierra de la Sagra de uno de los lepidópteros endémicos más raros de España, exclusivo de algunas serranías del sudeste ibérico, y Polyommatus, plevicula, Golgus sagratrox, niña de Sierra Nevada, esta última subespecie endémica local del espacio. También cabe mencionar como de gran interés al ortóptero Steropleurus palitous, así como al molusco dulceacuícola endémico del nordeste de Granada Pseudamnicola, Corrosella, falkneri, presente solo en unas pocas fuentes como la de la Ermita de las Santas. Como hemos dicho anteriormente, la Graelsia isabelae, mariposa isabelina, que es una de las más bellas de Europa, se encuentra presente en la Sierra de la Sagra. Dicha mariposa se ve especialmente atraída por las luces de las farolas de los complejos hoteleros rurales, como el actualmente existente en Collados de la Sagra. Dichas luces perjudican su visión, orientación y reproducción, afectando de forma negativa a su ciclo vital. Entre las numerosas rapaces presentes, destacan por su carácter de reproductoras en la zona de la Sagra las siguientes: águila real, halcón peregrino, águila calzada, águila culebrera, azor común, gavilán común, busardo ratonero y buitre leonado. Es digno de señalar que en el complejo hotelero actual, el suministro eléctrico se realiza mediante una línea eléctrica aérea de alta tensión, con el grave peligro que ello conlleva sobre todo para las aves rapaces. Asimismo, se observa la presencia en dispersión o en paso de múltiples aves de interés, en especial de necrófagas como el alimoche, el quebrantahuesos y el milano negro, así como de otras rapaces como el cernícalo primilla,
el águila perdicera y el halcón abejero, destacándose también al esmerejón como invernante en el espacio. Entre los anfibios presentes, destacan por su carácter endémico el sapo partero bético, el sapillo pintojo meridional, y la salamandra común, representando estas sierras el límite oriental de distribución de esta subespecie en Andalucía. Podemos destacar, que en la provincia de Granada, dicha especie solo se encuentra en la Sierra de la Sagra. En el grupo de los reptiles resulta de especial importancia la lagartija de Valverde, endemismo relicto de las sierras béticas externas con varias poblaciones dentro del espacio, así como la víbora hocicuda y la culebra de collar. También se considera muy probable la presencia en el espacio de la culebra lisa europea, el reptil más escaso en estas montañas y cuya segunda población andaluza confirmada en los últimos años, tras la de Sierra Nevada, se encuentra a escasos 500 metros del límite del espacio, en la provincia de Jaén, produciéndose una continuidad del hábitat de dicha especie, los pastizales de alta montaña. También se distribuyen por el espacio otras especies de interés entre las que destacan la trucha común y la colmilleja como especies piscícolas, y mamíferos como la nutria paleártica, el gato montés y la cabra montés. Además, en relación a los quirópteros, murciélagos, a raíz de los diferentes trabajos realizados para su conservación, se tiene constancia de la presencia en el espacio de diferentes especies de interés. Con toda esta riqueza faunística, habiendo multitud de especies amenazadas o en peligro de extinción, cualquier intención de urbanizar esta zona supondría una clara invasión de hábitats, ya no solo en la zona concreta de los collados, sino que dañaría irreparablemente el ecosistema de la Sierra de la Sagra. ¿Se imaginan qué pasaría con una carretera con tráfico continuo de los residentes del complejo urbanístico? Atropello de animales, masificación de la zona, contaminación acústica. En definitiva, actividades incompatibles con la conservación de nuestras sierras. Después de ver el grave daño que se producirá a la fauna, ¿qué daño se producirá en la flora de la Sierra de la Sagra? Las sierras del Nordeste se sitúan casi en su totalidad dentro del sector biogeográfico subbético, con cierta representación del sector guadiciano-bacense en el extremo suroccidental, y del sector manchego en los bordes suroriental y oriental. Las formaciones vegetales más representativas se corresponden con encinares, bosques caducifolios de roble o quejigo y arce, pinares de alta montaña de pino laricio o salgareño, pastizales, y formaciones de vegetación riparia y rupícola. Asimismo, en el seno de estas comunidades vegetales aparecen numerosas especies de flora amenazada y endemismos que hacen de estas sierras, Sierra de Guillimona, Sierra de la Sagra, etc., un área interesante para la conservación de especies de flora vascular a escala regional, e incluso estatal. De las 16 especies de flora recogidas en el inventario de especies relevantes de flora de las sierras del Nordeste, 8 están amenazadas según el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. En concreto, 3 especies están catalogadas en peligro de extinción y 4 vulnerables. De estas, Atropa baetica, Crepis granatensis, Castrilanthemum de Beauxi y Herodium cazorlanum, se incluyen en el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación y Conservación de Especies de Altas Cumbres de Andalucía. Las actividades recreativas que se proponen para el complejo turístico contribuirán a masificar la zona impactando negativamente en la conservación de esta flora en peligro de extinción. En las sierras del Nordeste abundan los bosques. Podemos encontrar encinares bien conservados en los alrededores de la Fuente de Montilla, las laderas de Sierra Seca y la Sierra de la Guillimona. En estos mismos bosques de encinas podemos encontrar enebros, cornicabra, torbisco, esparraguera, peonia, aulaga, tomillo, romero, coscoja, etc. También podemos encontrar pequeños bosques caducifolios mezclados con otras comunidades vegetales, como ocurre en barrancos y umbrías de Sierra Seca, la Sagra y Sierra de Guillimona. Los árboles de hoja caduca necesitan una humedad alta que no desaparezca durante el verano, pues no soportan, a diferencia de la encina, un periodo estival seco. El quejigo, árbol mayoritario de este bosque, ha sido intensamente talado desde hace años por su buena madera. También aparecen como especies acompañantes del roble, el agracejo, arce, mostajo, agracejo, el éboro, laureolo, escaramujo, boy, etc. Los pinares endémicos ocupan las cumbres de Sierra Seca, la Sagra y Guillimona, bajo inviernos fríos y húmedos y veranos calurosos y secos, a partir de 1600 metros. Domina el pino laricio o salgareño acompañado por el enebro, sabina rastrera,
cerezo rastrero, agracejo, madreselva, etc. El pino laricio ocupa también zonas más bajas de las señaladas, al colonizar áreas antaño cubiertas por otros árboles y que fueron deforestadas. Volviendo al tema que nos ocupa, en el lugar donde se pretende realizar la ampliación del complejo turístico, será necesario talar numerosos pinos algareños y encinas para construir las 38 geocabañas, nuevos caminos, canalizaciones de agua, gas y aguas residuales, todo ello llegando a afectar 16 hectáreas de terreno forestal de alto valor ecológico. En casi todas las sierras del nordeste granadino son frecuentes los prados de laderas pedregosas calizas y las paredes rocosas. En ellas se refugia una interesante flora de pequeño tamaño que vive de los escasos recursos disponibles en las grietas. Se trata de vegetación muy especializada con requerimientos muy especiales para vivir, por lo que es frecuente encontrar estas especies endémicas. Son destacables determinadas especies de flora como las siguientes. Crepis granatensis, vive en gleras calcáreas de alta montaña donde hay fuertes pendientes. Según todas las evidencias, se encuentra en franca regresión, ya que ha desaparecido de buena parte de su área de distribución. Solo 2 de sus poblaciones cuentan con más de 2000 individuos. El paso de montañeros por las gleras producen corrimientos que provocan graves daños en las poblaciones de esta planta. Castrilanthemum de Beauxii, vive en laderas pedregosas de Solana, próximas a fondo de valle, formando parte de prados con escasa cobertura entre el matorral almohadillado. Es un endemismo muy amenazado que solo ha sido localizado en las sierras del nordeste. Dentro de este catálogo de vegetación rupícola de alto interés en las sierras del nordeste, también podemos encontrar la Platica apnosaxicola, los zapaticos de la Virgen, los alfilerillos de Cazorla, la corona de rey, Atropa baetica y la orquídea nido de ave. Todas estas plantas endémicas, únicas en el mundo, forman parte del tesoro botánico de la Sierra de la Sagra y aledañas. Todas ellas se encuentran en un frágil equilibrio que se ve continuamente amenazado por actividades humanas. Más concretamente, podemos decir que parte de las actividades recreativas que se proponen para el complejo turístico contribuirán a masificar la zona, impactando negativamente en la conservación de esta flora en peligro de extinción. El río Bravatas conserva a día de hoy una interesante vegetación riparia, además alberga varios hábitats de interés comunitario, destacando los bosques de galería. Esta vegetación precisa agua abundante en el suelo, formando arboledas en las orillas del río. La vegetación de ribera, constituida mayoritariamente por especies tales como sauces, fresnos y álamos, forman galerías por las que circulan el río y representan comunidades de gran riqueza y diversidad. Además, debido a su alto índice de humedad puede albergar vegetación norteña de carácter relicto. Entre las especies de flora de interés que alberga la vegetación ligada a cauces fluviales destaca la planta herbácea Succiseya andreae molinae. Solo existen 4 poblaciones de esta planta, siendo la población del río Bravatas la mejor conservada, lo cual se debe a la naturalidad de la vegetación en la que se incluye. Además, esta población del río Bravatas contiene casi el 85% de los ejemplares conocidos de la especie. Cualquier modificación o desecación del río Bravatas podría provocar la extinción de esta planta. Para el suministro de agua potable a las nuevas instalaciones del complejo, se pretende hacer una captación en el manantial existente en el barranco Maguillo, cabecera del río Bravatas. Dicha captación de agua se hará en el punto más alto del barranco Maguillo, discurriendo la conducción varios kilómetros por terrenos forestales de alto valor ecológico. Por otro lado, los promotores han planteado unas instalaciones que tendrán un gran consumo de agua, destacando las siguientes. Piscinas en zonas comunes, en interior y exterior. Cada una de las 38 geocabañas o casas tendrá una piscina propia. Como se puede ver en la imagen, son incluso piscinas colgantes. Baños turcos y sauna. Jacuzzi. Amplias zonas de jardines. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir trata al río Bravatas como una zona con limitación especial, en la que solo se permiten captaciones de escasa importancia. Se establece el entorno del río Bravatas con 1 kilómetro de ancho a lo largo del cauce, con objeto de proteger el caudal ecológico mínimo a circular. Se considera según esas normas que es una captación de escasa importancia la que como máximo extrae 7.000 metros cúbicos al año y además el equipo de bombeo o captación no supere la capacidad de 1 litro por segundo, debiéndose dar ambos requisitos.
Los promotores del complejo han solicitado captar más de 50.000 metros cúbicos año, con un caudal de más de 2 litros por segundo, superando con creces los límites establecidos por las normas mencionadas. Hay que destacar que el río Bravatas es muy sensible a la sequía estival, quedando normalmente seco el cauce en los tramos medio-bajo en verano. En la zona más alta discurre en verano un caudal muy reducido, por lo que la captación de agua supondría una minoración importante, perjudicando seriamente el hábitat de interés comunitario de bosques de galería del río Bravatas. Concretamente, el daño también puede ser considerable para una especie en peligro de extinción como es el cangrejo de río autóctono. Otra especie de interés, que se vería notablemente afectada es la trucha común, ya que el río Bravatas está considerado en su tramo alto como aguas libres trucheras de alta montaña. En los meses de verano se prevé una ocupación del complejo turístico del 100%, esto unido a que en la estación de verano es cuando mayor demanda de agua se produce, nos lleva a una disminución muy severa del caudal del río Bravatas, que podría quedar seco en su tramo alto en verano debido a la captación de aguas, produciéndose un daño irreversible. Otra de las consecuencias que es inevitable considerar en una captación de aguas para los usos previstos del complejo turístico, es la depuración de dichas aguas. Durante muchos años, la depuradora existente en el complejo turístico ha sido insuficiente para el volumen de agua residual que le entraba, realizándose el vertido de las aguas residuales al medio tal y como entraban en la depuradora. Actualmente, como se puede observar en las fotografías, la depuradora está totalmente abandonada, no se produce ninguna depuración de aguas, dando lugar a un grave foco de contaminación de las aguas y del suelo. En el proyecto de ampliación del complejo, se menciona que se realizará la instalación de nuevas depuradoras, pero en vista a la situación que se ha producido durante muchos años, sin ninguna acción correctora por parte de los dueños, dudamos que no se vuelva a repetir un nuevo foco de contaminación tan grave. Viendo esta imponente imagen de la Sagra, debemos resaltar sin duda el importante valor paisajístico que tiene la zona de las sierras del Nordeste. Este paisaje se puede considerar objetivamente como uno de los más bellos de la provincia de Granada. El Grupo Orenes pretende utilizar este paisaje únicamente como reclamo, importándole bien poco el notable impacto paisajístico que la ejecución del proyecto supondría. Si leen la memoria del proyecto de ampliación del complejo turístico, verán que el promotor insiste en que el impacto paisajístico será mínimo. Las casas, chalets o apartamentos que van a construir los han bautizado con el nombre de geocabañas, tratando de ocultar lo que realmente son. Estas casas las disfrazan de rocas, para que pensemos que el impacto será mínimo. Nada más lejos de la realidad, ya que todas estas construcciones exóticas tendrán un notable impacto, sin contar que tienen que demoler el complejo actual, hacer nuevos caminos y zanjas para conducciones y suministros como agua, gas, etc. En definitiva, 16 hectáreas de terreno forestal de gran valor ecológico que serán transformadas en una villa de lujo para nuevos ricos. En los últimos años, la zona ha sufrido un incremento sustancial en el número de visitantes. El nuevo complejo turístico contribuiría decididamente a la masificación de la zona, convirtiéndose dicho enclave en un nuevo núcleo urbano que superaría en superficie y población al anejo de Almaciles, que tiene 10 hectáreas y 239 habitantes. El número de personas que ocuparán las instalaciones se puede estimar en más de 293 personas, entre visitantes y trabajadores dedicados al servicio en las instalaciones. En cuanto al tráfico de vehículos, esta circunstancia hay que incluirla dentro de los peligros reales que amenazan a la fauna protegida de la zona. El incremento del volumen del tráfico que supondría la ejecución del proyecto, vendría a aumentar en exceso las muertes por atropello que ya se producen en esta carretera de montaña. Esta ampliación supondrá una obra faraónica, que desde el primer minuto implicará el uso de maquinaria pesada y grandes movimientos de tierras y piedras que transformarán irreversiblemente la zona. La contaminación acústica de la zona se verá muy incrementada, especialmente durante la fase de obras, debido al trasiego de maquinaria pesada y vehículos durante la ejecución de las obras. Cabe destacar que el ruido de la maquinaria no se limitará solo a la zona de actuación, ya que inevitablemente las máquinas y camiones tendrán que transitar al menos 15 kilómetros por una carretera de montaña hasta llegar al complejo. La afección a las especies de fauna protegida será grave, ya que el ruido afectará de forma negativa a su ciclo vital. Además,
Habrá un aumento significativo del riesgo de incendios en la zona, debido principalmente a la creciente presión urbanística que supondría el nuevo complejo turístico junto a la mayor frecuencia de sequías prolongadas debidas al cambio climático. Por último, debemos destacar el precedente que se crearía si este proyecto urbanístico se llevase a cabo. No habrá ninguna razón de protección medioambiental que impida crear nuevos asentamientos en zonas no urbanizables de especial protección, ya que en la Sierra de la Sagra, que es una zona con un alto valor ecológico, se ha permitido una construcción con tanto impacto medioambiental. Hoy le toca a Los Collados, pero mañana podría ser en otros sitios, hasta convertir nuestras sierras en complejos privados. El hecho de que los espacios naturales protegidos se conserven como zonas no urbanizables es un requisito básico para conservar la naturaleza tal como nos llegó de nuestros antepasados. El progreso o incluso el futuro ya no pasa por ocupar los espacios naturales desplazando a la flora y fauna del lugar. No debemos de ver estos lugares como parques de atracciones enfocados al disfrute de la gente que lo pueda pagar. La Sagra es la casa de multitud de especies de fauna y flora que debemos respetar y conservar. Esta fotografía que pueden ver ahora se hizo en febrero de 2020, justo antes de la llegada de la pandemia. Ese día se inauguraba el Casino Odiseo en Murcia, por lo que vemos hubo grandes invitados. No sabemos de qué hablaron, pero nos lo imaginamos. En los planes del Grupo Orenes ya figuraba convertir Los Collados de la Sagra en un parque de atracciones turísticas donde no importa para nada la conservación de la naturaleza. Venden lujo que a todas luces es incompatible con el equilibrio ecológico de la Sagra. Desde un punto de vista científico, en 2007 se rechazó el proyecto de ampliación del complejo turístico. Los responsables políticos de aquel momento escucharon los argumentos aportados por expertos naturalistas y biólogos que determinaron que cualquier intento de urbanizar la Sagra supondría un grave atentado ecológico. Más tarde, en 2019, hasta el Tribunal Constitucional manifestó que es inadmisible transformar suelo forestal protegido por la Red Natura 2000 en suelo urbanizable. Nuestros políticos locales, en este caso el alcalde de Puebla de Don Fadrique, después de su abrazo efusivo con el presidente del Grupo Orenes, manifestó hace unas semanas su total apoyo al proyecto, incluso, se atrevió a decir en público que fue él mismo, en persona, a presentar el proyecto ante los técnicos de la Junta de Andalucía, como si fuese el promotor, algo inaudito, ya que es un representante público que está defendiendo una iniciativa privada muy agresiva contra su tierra. Por esto, poco podemos esperar de las autoridades locales. Solo esperamos que el político de turno en la Junta de Andalucía, de quien dependa la decisión final sobre este proyecto, atienda la evidencia científica y desestime este proyecto una vez más como pasó en 2007.